Hola amigos de YouTube, ¿cómo van? El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de una pregunta que es bien particular, es una pregunta que hacen muy comúnmente los niños, pero que muy pocas personas se atreven realmente a responder o muy pocas personas responden con claridad. Las preguntas realmente no son tontas, hay personas que no quieren preguntar o se niegan a preguntar y por eso traje a colación o quiero empezar con esta frase. No hay preguntas tontas si no hay tontos que no preguntan. Eso pasa muchas veces en las clases, ¿no? Es muy común encontrar los estudiantes, pues les da miedo, sienten temor a preguntar, pues por ese mismo miedo a ser ridiculizados. Y muchas veces sucede esto, ¿no? La siguiente pregunta es muy común en las aulas, pero es muy raro que alguien la responda realmente. ¿Por qué el agua moja? Quizás la primera impresión es una sensación de risa, porque realmente es una pregunta que para muchos parecería estúpida, ¿no? Parecería tonta. Sencillamente están hablando de algo que para la gente o para la población común parece ser obvio, pero no es así. Realmente el contenido científico que hay detrás de esta pregunta es bastante interesante. Por eso quiero el día de hoy compartir con ustedes esta presentación, una corta presentación para poder descubrir por qué razones que el agua moja. Obviamente cabe aclarar que aquellos que responden que el agua moja porque está en estado líquido, pues es una falsedad, porque podemos encontrar el mercurio, por ejemplo, un metal. Es un metal que está en estado líquido y no moja. Así que el hecho de que una sustancia esté en estado líquido no quiere decir o no implica que ésta vaya a mojar. ¿Listo? Vamos a empezar. Para empezar hay que aclarar dos conceptos que son sumamente importantes. Tenemos el concepto de cohesión y el concepto de adhesión. Cuando nosotros hablamos de cohesión, hablamos de aquella interacción que tienen las partículas con partículas de su propia especie. Por ejemplo, acá tenemos dos gotas de agua. Cuando tenemos esas dos gotas de agua y son muy amiguis, son muy cercanas, entonces ellas tienen una relación que se puede llamar una cohesión en términos físicos. Realmente esta cohesión se expresa como una fuerza, es la fuerza de atracción entre partículas de una misma especie. Si nosotros tenemos partículas de oxígeno, por ejemplo, y se atraen unas con otras, en ese instante hablaríamos de una fuerza de cohesión, que por cierto en el oxígeno va a ser muy bajo. Pero si nosotros hablamos de las fuerzas de cohesión, por ejemplo, del hierro o del oro, que son metales que muy difícilmente se deforman, ahí hablaríamos que habrían fuerzas de cohesión entre las partículas de oro muy altas. Entonces, cuando hablamos de fuerzas de cohesión, podemos tener fuerzas de cohesión entre partículas de una misma especie que pueden ser o muy altas o muy bajas. Ahora, vamos a mirar nuestro siguiente término, la adhesión. Si la cohesión es entre partículas de la misma especie, la adhesión ya no sería tal. La adhesión ya sería entre partículas de diferentes especies. Un ejemplo claro es que la cohesión puede ser entre partículas de agua, pero la adhesión puede llegar a ser entre una partícula de agua y una partícula de algodón. En este caso va a ser mayor la fuerza de adhesión del agua con el algodón que la de cohesión entre partículas del agua. ¿Listo? Entonces, para tenerlo claro hasta el momento, cohesión, fuerza de atracción entre partículas de una misma especie, mientras que adhesión son fuerzas en las cuales interaccionan partículas de diferente especie. Cuando hablo de interacción, hablo de unión, cuando necesitan unirse o relacionarse. ¿Listo? Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que ya es un ejemplo un poco más claro. Acá nos hablan de las fuerzas de cohesión cuando son mayores que las fuerzas de adhesión. Cohesión, recordemos siempre que son las fuerzas entre partículas de una misma especie y lo vemos claramente con el agua. En el vaso de agua tenemos partículas de agua, netamente moléculas de agua, que se unen entre sí y tienen una fuerza de cohesión entre ellas, ¿cierto? Pero si nosotros vamos y analizamos cuando llueve, cuando un vidrio se moja, en realidad allí no hay dicha o no se puede aceptar dicha expresión. ¿Por qué razón? Porque el vidrio tiene fuerzas de adhesión junto con el agua muy bajas. Son más altas las fuerzas de cohesión entre partículas de agua o entre partículas de vidrio que entre partículas de agua y vidrio. Entonces, en este caso tenemos fuerzas de cohesión muy altas, o sea, es mayor la fuerza de cohesión entre partículas de agua que entre partículas de agua con las del vidrio. En este caso, entonces, mayor fuerza de cohesión, menor fuerza de adhesión. ¿Entre quién? Entre el agua y el vidrio. Cohesión entre moléculas de agua. Pasemos a la siguiente. En este caso afirmaríamos que no moja. Cuando las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adhesión, podemos afirmar categóricamente que no moja. ¿Por qué
razón, porque va a interactuar el agua con el agua, pero el agua no va a interactuar con otras partículas, por ende no podríamos llegar a decir que está mojando. Mientras que por el otro lado tenemos el caso contrario. Las fuerzas de adhesión, o sea, entre partículas de dos especies diferentes, son mayores a las fuerzas de cohesión entre partículas de una misma especie. Y traigo dos ejemplos aquí que son lo mismo, pero terminan haciéndonos entender y comprender este concepto de por qué el agua moja. Cuando nosotros hablamos de fuerzas de cohesión, son entre partículas del agua, entre las moléculas del agua. Mientras que cuando hablamos de fuerzas de adhesión, en este caso serían moléculas de agua con las partículas de la lana o el algodón del cual está hecha la prenda de vestir. Entonces, en este caso es mayor la capacidad de adhesión del agua a las partículas del algodón que la capacidad de cohesión que tiene las partículas de agua. Es mayor la fuerza de adhesión que la fuerza de cohesión. Cuando la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, en ese momento podemos decir que el agua, o cualquier otro compuesto, se moja. ¿Por qué razón? Porque sus fuerzas para adherirse a otra sustancia son mayores que las fuerzas para mantenerse unido con las de su misma especie. En ese caso, hablaríamos exactamente de un concepto de mojar cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión. Espero me hayan entendido y espero les haya gustado el video. Realmente es un concepto o es una pregunta un poco compleja de explicar por momentos cuando no se tienen claros estos conceptos de adhesión y cohesión, pero es muy bonito porque llegamos al aprendizaje, porque realmente entendemos que no hay preguntas tontas. Muchas veces nosotros no preguntamos por miedo o como adultos no respondemos porque no tenemos las herramientas y no es bueno cohibir a un estudiante o a un niño de ese aprendizaje porque aunque parezca muy tonto, hay un aprendizaje muy significativo dentro de este tipo de preguntas. Más adelante haré más videos acerca de preguntas muy similares para que sigamos estudiando pues preguntas que son tontas pero que tienen un gran contenido científico. Recuerden unirse a mi canal y si tienen más preguntas como estas no duden en comentar y más adelante haré videos para resolver sus dudas. Que estén muy bien.